Bueno familia, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a una cajita que hay ahí abajo. Ya empezamos con las manualidades. Como ya visteis en capítulos anteriores, le hemos hecho muchas cositas al pequeño. Entonces, ya que digamos que hemos invertido un dinero en el coche, como veis en el título, lo que hay en el contenido de esta caja, como veis, es original de Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, etcétera, etcétera. Grupo BAG, y lo que hay aquí es un antirrobo de centralita, que lo que vamos a ver en el interior de esta caja pues os lo voy a mostrar, y aparte os voy a contar el cómo roban este tipo de coches y cuál es el modus operandi que suelen hacer los ladrones para robar coches tipo como este, tipo como el León, Golf. Todo el grupo BAG suelen tener esta carencia, pero para eso tenemos este protector de centralitas, que lo que vamos a hacer es instalarlo para que veáis cómo se instala, y os contaré el cómo intentan entrar en nuestros coches para llevárselos con su propia centralita. Así que si quieres que no te roben el coche, estate atento a este vídeo. Ups. Me encontré al pequeñín, lo vamos a dejar que vea también el vídeo desde aquí. Ahí quieto, pequeñín, ¿eh? Tú ahí quieto. Para lo que hay en esta caja, lo que tenemos que hacer es primero abrir Open de Motoro. Y si os acercáis por aquí, ven por aquí, camarichi. Como veis, lo que tenemos aquí es la centralita. Esto de aquí, digamos que es lo único que tenemos que nos evite que nos roben el coche. Si ahora mismo, tal y como lo tenemos, yo hago así, la centralita empujo un poquito, la centralita sale. Lo que tenemos que evitar es esto mismo, que tengamos, digamos, el acceso tan rápido para poder quitar la centralita tan fácilmente. Como roban estos coches es, por ejemplo, en mi coche lo tendrían jodido porque la llanta que le he puesto, pues no les cabe muy bien la mano, pero cabe al final. Aquí tenemos una chapa de plástico, ¿no? Lo que hacen es un agujero por esta chapa de plástico que va, digamos, el cubre ruedas, y acceden por aquí, que como veréis, pues el espacio es reducido, pero vamos, que si se ponen, pueden entrar con las manos. Cortan este cable, ahí ya tendrían desactivado, inhabilitado todo el sistema de alarma. Lo único que tendrían que hacer es quitar la centralita de origen que tenemos nuestra, y lo que ellos tienen es una centralita con su propia llave, y lo que hacen es montar la suya, el cable que han cortado. Cuando lo empalman, se llevan el coche como yo mismo. O sea, ahora mismo cojo la llave, me voy y ya está. Así se llevaría nuestro coche. Así que lo que vamos a evitar es que esta centralita que veis aquí no sea para nada fácil, vamos a decir imposible, el quitarla y que se lleven así nuestro coche. Por lo menos que cuando vean la placa de metal digan, su puta madre. Vamos al siguiente. Así que eso es lo que vamos a evitar en el día de hoy. Lo que vamos a hacer ahora es desvelaros lo que hay dentro de la caja. La caja. Y enseñaros lo que hay en su interior. Os voy a decir los precios que me han cobrado en la Audi, que creo que son un poquito más caros que si vais a la Seat. La misma pieza de Seat te vale para cualquier grupo BAG. Creo que para cualquier BAG valdría. Si vas a la Seat creo que sería algo más barata, porque hay algunos que sí lo traen de serie. Pero en este caso no sé por qué no la traen de serie y tendríamos que instalarla nosotros. Os voy a decir lo que me ha costado y las referencias por si queréis ir a comprarla. Como veis, yo lo compré en M-Honda en Madrid y urgente. Me lo trajeron, la verdad, que muy rápido. En un día o dos lo tenía en casa y venía desde Barcelona. Así que desde bonito Martorell. Vamos a desvelaros lo que hay. Digamos que esto es una de las partes, tenéis el número de referencia. Este sería el número de referencia de una de las piezas. Son 3 piezas las que tendremos que comprar. Duro y con fundamento. También lo que necesitaríamos son unos tornillitos, que ya te los venden con esta parte, ¿vale? Esta sería otra de las partes, que esta es la que va, digamos, en el interior, que aquí es donde se engancha la centralita. Como veis, son metálicas. Y aquí está la referencia. Si veis, esta sería la referencia que tendríais que coger. Y nada más, solo serían eso, la plancha de metal, esta que es la que tapará la centralita, y esta es la que irá pegada a, digamos, el chasis del coche, que ahora lo veremos cuando lo instalemos. Os insisto en que son 3 partes porque yo me equivoqué, compré solo 2, lo que son los tornillos y la plancha metálica, y no me acordé de que faltaba la que va anclada al chasis, y tuve que ir 2 veces, ¿vale? Entonces, ahorraos el viaje como me pasó a mí, y os voy a decir las referencias y todo lo que pagué de ello, que lo tenéis aquí. Como veis, estas son las referencias. Este es el soporte que va anclado, digamos, al chasis. Esta es la caja metálica que tenemos que poner en la centralita, y estos son los 3 tornillos que vamos a tener que instalar.
Como veréis, tiqui, 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 esta parte me costó 20 euros, que es el soporte, la caja metálica unos 30 y 3 tornillos a 0,77, 2 pavos con 31. Esto sumándole el IVA, pues se queda en unos 40 euros más 24 euros que pagué, como lo pagué por separado. Digamos que unos 65 euros en la Audi. Creo que en la SEAT, no me hagáis mucho caso, pero creo que es algo más barata. Lo primero que tenemos que quitar, si tenemos la tapita de la batería, la retiramos. Aquí tenemos la batería. Ahora lo que tenemos que hacer para hacer un poco más de espacio, vamos a retirar la batería, que es fácil, simplemente este tornillito de aquí y este de aquí, quitamos los bornes. Y ahora como hombre fuerte de las nieves. ¡Ay! Joder, no puedo. Pesa un poco, tengo que ir al gimnasio, puta cuarentena. ¡Mamá, la espárdiga! Como veis, hemos hecho ya espacio suficiente como para juguetear con la centralita. Y para que veáis lo fácil que lo tienen, es coger con el dedo pulgar, tirar para atrás. Pero nosotros lo que vamos a hacer es, vamos a dejarla bien apretadita. Y lo único que tenemos que hacer es retirar la centralita para apartarla, nada más. Tiramos un poquito hacia arriba de esto, saldría la centralita del coche. Como veis, la apartamos un poquito aquí, ¿vale? Para que nos dé espacio suficiente para trabajar. Ahora, como veis, esta plancha de metal es lo que, digamos, va a suplir a esto de plástico que hay aquí. Vamos a cambiar este de plástico por este de metal y luego pondremos la plancha metálica encima para que no puedan tocar ya nunca más la centralita, ni siquiera yo. O sea, esto lo he hecho después de hacer las repros y todo esto, porque muchas veces hace falta sacar centralitas, etcétera, etcétera. Si ya ponemos esto antes de una repro, no te van a poder sacar la centralita en tu puta vida. Así que ten ojo también si quieres hacer una repro o algo de eso, porque después de esto ya no vamos a poder sacar la centralita nunca más, a no ser que taladremos los tornillos que pongamos, pero ya es más movida, ¿vale? Es más movida. Como veis, esto de aquí tiene dos tornillos, ¿vale? Que tenemos aquí. Pues lo que tenemos es un tornillo aquí y otro tornillo aquí que desatornillar para después poderlos poner aquí y dejar, digamos, esta base metálica en vez de esta plasticucha de aquí. Aquí hay un tetoncillo, ¿vale? Que cuando lo sacamos es este que está aquí, ¿vale? Este es justo lo que se ve en la plancha metálica. Esto lo tenemos que meter antes de cerrar todo, porque si no la liamos. O sea que, digamos, metemos los soportes en el metal, pero si se ve ahí, el tetoncillo de plástico, lo estáis viendo, de metal, eso hay que meterlo ahí. Y muy importante que se quede ahí para que esté bien sujeto. Si no, esto que estamos haciendo no sirve para nada. Así, tal y como lo tenemos, está perfecto. Ahora lo único que habría que hacer, atornillar los tornillos que hemos dejado y listo estaría esta parte. Aseguramos de nuevo con los dedos, metemos un poquito. Ahí está. Ahí la ranurichi, que se ve el plastiquillo, está cogido al metálico que está por ahí, si lo veis. Así que eso nos aseguramos y nos curamos de espanto. Ahora, como ya lo tenemos, digamos, instalado, la parte interior, la que va al chasis, lo único que tenemos que hacer es poner la centralita. Ahora lo único que tendríamos que tener es esto bien presentado. Como veis, cuando ya la tengamos bien puesta, o por lo menos presentada, lo que vamos a hacer es meter los tornillitos, que como veis tienen su cabeza, pero cuando los vayamos apretando, esta cabeza de aquí se va a romper, es normal que se rompa y se va a quedar como un remache. Entonces, a partir de ese momento ya no podremos tocar la centralita, digamos, nunca más, a no ser que hagamos un taladro, vamos, una liada de las gordas. Así que vamos a asegurarnos bien de que todo esté bien puesto. Y cuando todo esté bien puesto, vamos a apretar las cabezas y vamos a enseñaros el final. Pero antes de esto, yo lo que os recomendaría es, vamos a ponerlo bien, vamos a montar la batería, vamos a encender el coche, vamos a montar todo. Vemos que no dé ningún fallo la centralita, de que se haya desconectado porque hayamos tirado de un cable o lo que fuera, porque una vez que, como os he dicho,
como rompamos estas cabezas de aquí, es una liada gorda. Nota importante, la pieza que me dieron no era la que cuadraba con mi coche, con el 2.0 de las centralitas, digamos 2.0, motores 2.0, ¿vale? Es la misma referencia, pero en vez de acabada en J, es acabado en H. Que si os fijáis por aquí, es la misma referencia que os he puesto antes, pero en vez de acabado en J, acaba en H. Y la única diferencia que hay es, como veis, estas plaquitas de plástico negras, que las otras eran blancas, pues no me cuadraba, no me entraba la centralita y no se quedaba bien. No lo dije en el vídeo anteriormente, pero lo digo ahora para el que vaya a montar a sus motores 2.0, que sepan que esta es la pieza que tiene que pedir, y los que tienen un 1.5 era la pieza anterior, los que acaban en J. De todas maneras, esas cosas las voy a dejar en la descripción, lo voy a dejar clarinete para que no haya equivocaciones, y sobre todo los links para que las podáis comprar si queréis comprarlas, porque he descubierto que hay por internet, así que es bien y te la traen a casita ahí, pim pim pim, modo vago, modo gordo. Así que ahora sí que sí, voy a montarlo todo, y cuando ya quede os enseñaré el resultado final. Ya está todo montado, como veis aquí, ya tengo los tornillos hasta puestos, he montado la chapita, he montado todo, y ahora simplemente es apretar estos tornillos, apretarlo hasta que, como veis, empiece a girar y ya perdamos la cabeza por ahí abajo. ¡Hasta luego! Madre mía, me cago en la puta, siempre me pasa algo. Haremos lo mismo. Este se ha salido a tomar por cleta la biciclo. Madre mía, es que está para fuertes. Ahí está, este ha salido con cariño y mimo. Sí, señor. Pues ya estaría. Ahora sí que sí, se quedan como si fueran tornillos remachados. Y la centralita no la puede sacar ni tu padre. Ni tu padre. Yo no soy tu padre. Y ahora pasamos de nuevo al pasado, que os voy a contar dos cositas más. Como cosa final, sabéis qué es esto, ¿no? Algo que le puse la cuarentena, que muchos de vosotros me dijisteis, quita esa mierda, quita esos plasticurrios. Y la verdad es que lo compré antes de tener el coche y me gustaba cómo quedaba, pero como veis ahora mismo, estamos en verano. Verano con las temperaturas altas, las chapas se calientan y el pegamento que viene pues es bastante mediocre. Como la chapa está bien caliente, como veis el pegamento que trae es que es una mierda. Es que es una mierda. O una de dos, se ponen bien con un 3M bastante bueno. Como yo ya la he llevado una temporada, creo que ha sido el final del invento. Pues ya está, ¿contentos? Se ha acabado lo del ABT, la chinada de ABT, de AliExpress Performance, pero vuelve a ser el mismo de siempre. Vuelve a ser nuestro pequeño Kiwi. Ya se acabó tanta tontería, ¿vale? Se acabó la tontería. Por cierto, si alguien quisiera esto, pues que me escriba al Instagram, que os está saliendo por aquí, y quizás se lo doy. Oye, quizás se lo doy. ¿Quién sabe? Si te portas bien, te lo doy. Como última cosita en este vídeo, vengo a poner esto. Vamos a quitar una cosa china por poner otra, pero esta la verdad es que me pareció bastante interesante y os lo voy a dejar abajo en la descripción. Cuando doy al limpia, estos limpias de aquí, que como veis se sacan fácilmente, que es hacer así, como veis tiene 3 chorritos aquí, ¿no? Estos 3 chorritos, ya te digo yo, sí, se pueden regular con una aguja, no sé qué, pero ese chorrito se va a Cuenca siempre, o sea, haga lo que haga, se va a Cuenca. Con esto lo que hacemos es poner un chorro, pero un chorro que haga rollo aspersor, ¿vale? Vamos a hacer la diferencia de este chorrito, vamos a cambiar solo uno, vamos a dar un chorrito por dentro para que veáis la diferencia de lo que es con este, que es un chorrazo, un hiperbucaque, y con los chorritos de mierda, porque es que de verdad son de mierda. Esto es que le das al vecino de atrás, o sea, es que hay veces que ni te dan el cristal, es la hostia. Así que vamos a coger, como veis tiene 2 cables, uno es el térmico, que diréis, ¿térmico para qué? Pues cuando, imagínate, el típico día de invierno que se te congela la vida, pues cuando arrancas el coche lo que te hace es que esta parte de aquí no se te congele, se caliente un poco, y cuando quieras dar, digamos, el agua, si tuvieras que darla, pues no se queda ahí petrificado y no estalla. Así que con esto lo que conseguimos es tener la temperatura, como tenemos que son térmicos, y este de aquí, que sería el que trae el agüichi para echártelo al cristal. Así que vamos a cambiar uno de ellos con el calorcito y vamos a darle al churrasco. Simplemente esto de aquí hay que tirar para atrás, tiramos hacia arriba, lo podemos dejar ahí, que no se salga, por Dios de la vida. Y este tiene una clemita que tiene aquí, simplemente hay que aplastar y saldría. Ya tendríamos este. Digamos, este es el de chorrete y este es
el del Chorraken. Es igual, digamos que la distribución es la misma. Vamos a montarlo y ver las diferencias. Como veis, este tiene un tornillo ahí que se puede regular, digamos, la altura de dónde va el chorrazo, así que lo montaremos y veremos si está bien puesto o hay que darle un poco para arriba, un poco para abajo, eso se va viendo. Ahí estaría. Y este simplemente tendríamos que conectarlo y apretar la cabeza negra. Lo montamos como venía, apretamos y ya estaría. Fácil y sencillo y para toda la familia. Vamos a probar por dentro cómo sería el churrasco, el chorrazo, el hiperbucaque, el magdaleno. Como veis, este sale como chorritos y ese está dando a Cuenca, por cierto. Y este de aquí habría que subirlo un poco, pero te da directo, te hace como un abanico. ¡Hasta luego, chavalote! Como os he dicho, tiene regulación, así que hemos regulado un poco y a ver qué tal sale. Ahora sí, estaría pegando ahí el chorrete y como veis los otros se irían a Cuenca. Hay uno que hasta sale por encima del techo. ¿Dónde vas? Y así es como quedaría el final. Madre mía, me he comido todo. Por fin hemos terminado esta tortura. Qué calor que hace. Ya habéis visto cómo podemos evitar que nos roben el coche. Ya habéis visto cómo podemos evitar que el chorro se nos vaya al techo. Y ya por fin hemos dejado el cochecito un poquito más fetén para hacerle más cositas. Así que chicos, si queréis enteraros de las cositas que nos quedan para este pequeño, suscribiros al canal porque vienen curvas, baby. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! ¡Chao! Suscríbete, dale like, dale ya, vamos va. Suscríbete, dale like, dale ya.